Jaque. Y vamos a empezar este webinar con un verso. Como ya estamos acostumbrados en la pedagogía Waldorf. Admirar lo bello, proteger lo verdadero, venerar lo noble, realizar lo bueno, conducen al hombre a sus metas en el vivir, a lo recto en el hacer, a la paz en el sentir, a la luz en el pensar, y le enseña a confiar en la acción divina, en todo lo que existe en el universo, en el fondo del alma. Rudolf Steiner. Bien, así comenzamos nuestra charla de hoy y le damos la bienvenida a nuestra querida exponente, una gran maestra Waldorf que la tenemos hoy con mucho agrado, que nos va a compartir este tema, a Tania Santana. Hola Tania, muchas gracias por acompañarnos hoy. Te doy el pase para que te presentes y nos compartas este importante tema. Gracias. Súper bien, muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí. El tema me encanta porque pues, soy maestra de primaria y me da mucha alegría ver quiénes están por aquí. Algunos los conozco, otros no, pero pues oportuna la ocasión para seguir conociéndonos y sobre todo apoyar a la difusión de la pedagogía Waldorf en iniciativas y nuevas como la suya, mejor aún. Yo soy maestra de educación primaria, he enseñado en primaria, secundaria, preparatoria, universidad y actualmente dirijo una comunidad que justamente se dedica a apoyar el impulso de pedagogías innovadoras, nuevas, especialmente por mi gran cariño y mi paso por la pedagogía Waldorf como maestra y también como madre, con la intención de que todas las personas que no conocen de esta pedagogía puedan acercarse, ¿sí? Si gustan, seguirnos en redes y estar al tanto de los eventos gratuitos, hay pagos, pero también gratuitos, pues síganos en redes en Comunidad Educativa Turmalina, ¿sale? Bueno, entonces vamos a lo que nos compete hoy. Te pido que me pongas pin para que así me puedan ver en pantalla o si entra alguien y habla, no se salga de pantalla. También les pido que estén como atentos a mantener su micrófono apagado, así podemos tener calidad en la grabación. Y que, lo más importante, no se queden con preguntas. Escriban sus preguntas, yo voy a responder cada una de ellas, así que no se esperen hasta el final. Vayan escribiéndolas y si hay muchas, pues ahí me ayudan a sintetizarlas. ¿Vale? Bueno, empecemos entonces. Lo que nos convoca hoy es ¿qué conquista un niño en la primaria? Entonces, si vamos a hablar de la primaria, doy por entendido es que ya saben qué ocurre en el kinder, ¿no? O en el jardín de infantes. Entonces, nada más para recordar, así como un repaso chiquito, vamos a ver qué ocurre de los 0 a los 7, porque ahora vamos a hablar de los 7 a los 14, segundo septenio. Entonces, los niños que llegan del kinder llegan con esta latencia que han vivido en sus primeros 7 años de vida en torno a la fantasía, por eso les gusta jugar tanto, inventan mundos maravillosos, en torno a la imitación, por eso su papá y su mamá son lo más importante, en torno a los ritmos que son tan importantes en la casa, y por eso la escuela parece una casita también, y la mamá maestra parece una mamá maestra, ¿no? Una mamá ya, ahora sí. En torno a este ambiente de quinta que le decimos que es un ambiente donde todo fluye de forma natural, sin que sea forzado, donde fluye al ritmo de canciones, donde en este tono rosa y en esta actitud amorosa de las madres y las maestras, el niño va creciendo y poco a poco va saliendo de este mundo celestial en el que se encuentra y se va acercando a lo terrenal, pero muy de a poquitos. Su énfasis en el primer septenio es crecer físicamente, da un estirón, hacia así y termina creciendo muchísimo más. Entonces, lo más importante en el primer septenio podríamos decir que es que el niño juegue. Así como para ustedes es importante trabajar, para el niño es importante jugar. Vivir
a través de los ritmos para tener un desarrollo físico, básicamente, sano, armónico, para que sus órganos se desarrollen adecuadamente. Y en esta etapa no viene la intelectualización. Pero Tania, que hay jardines donde es muy importante que aprenda a leer y escribir, pues sí, en otros. Pero dentro de esta pedagogía sí hay una mirada respetuosa del niño, entonces no se promueve la pronta intelectualización de los niños. Y eso incluye el uso de electrónicos también. Bien, entonces el niño de los 0 a los 6, 6 y medio, va creciendo, va jugando en libertad, haciendo muchas labores de casa, mucho trabajo corporal, todo a través del juego, la imitación. Idealmente debiera ir al jardín de infantes a los 3, 4, no hay por qué adelantar a los 1, 2, que estimulación. En verdad no hace mucho sentido, no aporta al desarrollo de madurez del niño. En pedagogía Waldorf, ustedes saben que poco es mucho. Entonces, no hay que adelantar y forzar a los niños en procesos que luego van a ser contraproducentes. Entonces, a los 6 y medio ya llega listo, a 6 y medio, 7, digo, llega casi listo como para acercarse a la primaria. Y esto lo ven los maestros que en un grupo van eligiendo qué niño está listo para ir hacia la primaria. Entonces, un factor determinante es la edad, ¿sí? Mas no es el único. No pasa nada si un niño va a los 6 o a los 8. ¿Sí? Eso más bien no es que se está atrasando. ¿Atrasando de qué? Está ganando, ¿sí? En eso quiero ser enfática. Entonces, cuando ya uno observa que tiene autonomía para vestirse, para comer, ya hay un desprendimiento natural de los padres porque ha adquirido confianza en que otras personas que lo rodean también son confiables y le prestan cariño. Cuando habla bien, con claridad, porque ya hizo muchas rimas, rondas, cuentos en el kinder. Cuando tiene autocontrol de su cuerpo, psicomotricidad fina y gruesa, bien aprestada, lateralidad cruzada, buena coordinación motora, pues ese niño ya está listo para ir a la primaria, ¿sí? Y ahora van a decir, porque sé que en el auditorio hay más papás, y si no, mira que mi niño no habla la R bien, o que todavía no sabe saltar alternado, o que todavía no se desprende de mí. Si yo me alejo, pues entra en crisis. No importa. O sea, idealmente sería que llegue con esos rasgos y criterios de madurez. Para eso los papás y los maestros trabajan en conjunto. Pero si no es el caso, aún el primer grado puede tener atisbos de una sombra sana del kinder, ¿sí? Y recuperar aquello que debiera acercarse. Y generalmente en estos niños que todavía no alcanzan la madurez para ir hacia la primaria, es porque han sido prontamente intelectualizados. Entonces, cuando hay un regreso a su ritmo natural, los niños se equilibran, ¿sí? Bueno, entonces, a todo esto que les he mencionado, se suma un proceso físico muy bonito, que es el cambio de dentición. Lindo usar la historia, la metáfora del ratón Pérez, la de los dientes o lo que a ustedes les asemeje, porque es el momento en el que los niños físicamente están demostrando, se están mudando dientes y esos dientes te dicen, toma. O sea, ¿a quién se los devuelven? ¿Quién les dio el calcio para que hagan los dientes? Su mamá. Entonces ya no son más carne de la madre, porque en esos 7 años ese niño ha mudado esa sangre, ese músculo, ese hueso que su madre le dio, ¿sí? Hay un cambio celular y el culmen de ese cambio, de ese proceso de metamorfosis que vivió el niño de ser un bebecito, como un ser llegado de las esferas, a ser un niño, pues toma tiempo y digamos que el culmen es la dentición. Entonces es ideal que los niños vayan al primer grado cuando ya han iniciado la dentición. Tal vez hay niños que empiezan antes, a los 3, 4, pues qué mal. Quiere decir que se están adelantando y quemando un proceso, no es ganar tiempo. Y hay niños que quizás se están retrasando. Entonces también observemos qué está pasando y por qué no hay una madurez adecuada. Ahora, no es que cumple 7 y como reloj se le caen los dientes. Es un proceso que puede estar meses antes, meses después, todo dentro de la normalidad, ¿sí?
Entonces, ya llega el día de ir hacia el primer grado. Entonces, ocurre algo muy bonito, que es hay una ceremonia especial para los niños de primer grado. ¿Por qué? Porque si no se marcan estos hitos, entonces el niño todavía se siente chiquito y en una de esas que se escapa y se regresa a su salón de jardín de infantes. Entonces, ya esta costumbre sana que tenía la humanidad de celebrar los logros y los momentos transitorios de la vida con ceremonias especiales. Por ejemplo, ustedes han de saber de la ceremonia en la pubertad del Huarachico, del Imperio Incaico, y que todavía muchos pueblos originarios lo siguen aplicando, y cómo ahora se ha desaparecido, ¿no? Entonces, ideal hacer una fiesta, una conmemoración, seguramente que la escuela lo va a hacer muy a su estilo, y acompañarlo también desde casa, porque la idea es la transición del kinder a la primaria. Hay un puente, un túnel, un paso que hay que transitar, metafórica y físicamente, para los niños y sobre todo lo más importante, para ustedes, para los padres, que todavía sienten que es mi bebé, todavía está chiquito, lo tengo que llevar cargado, le tengo que dar de comer en la boquita, se pone así como maniquí para vestirlo. Ya no, está en primaria, ¿sí? Ya es un niño grande, es un niño, no digo que ha conquistado y que bueno, va a manejar y va a tener dinero, no. Es un niño que está en proceso, pero es un niño. Si quieren, antes, digamos, era más un infante, un bebé. Entonces, como que ya se van olvidando de decirle bebés a los niños de 9, ¿sí? A mi bebé, como yo le digo a mi hijo grandote, ¿no? Ya no, ya es un niño. Entonces, después de esta ceremonia, que es un hito importante para padres y niños, el niño se integra a un nuevo grupo. En el kinder, su grupo eran sus compañeros, 15, 20, no sé, y la maestra o dos maestras. Pero en la primaria, su nueva comunidad, su nuevo grupo, está formado por los niños de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y los grados que hayan. Más maestros, ya no es una o dos maestras nada más. Ahora hay un grupo de maestros. Y en esa nueva comunidad, los de primer grado son los más chiquititos. Entonces, hacen muy bien los niños mayores en recoger, acoger, recibir a sus niños, a sus hermanitos menores, a estos niños. Entonces hay lugares donde se hace una ceremonia muy bonita, que es la ceremonia de la rosa, donde estos niños les dan una florecita, o los acogen con una vela, les cantan un verso, o los ayudan, porque ahora van a tener ya hermanitos grandes, ¿sí? O vienen a leerles cuentos, a jugar con ellos. Y empieza una nueva etapa para los niños de primer grado. Y es muy emotivo también, porque la van a recordar cuando ellos sean los que se salen de la primaria en sexto o de la secundaria en quinto, ¿no? Es también otro hito importante en cada edad. Entonces, hablemos en general de la primaria y su énfasis, ¿sí? El énfasis de la primaria es que el niño poco a poco conquista el conocimiento, que ese no es el énfasis en kinder. Repito, porque no está claro para la educación tradicional. El conocimiento se empieza a conquistar en la primaria y no en el kinder. En la educación tradicional, porque sé que todos venimos de una educación tradicional, se piensa que el niño a los 3 está listo para aprender a conocer. Entonces le vamos a enseñar números. Yo he visto, porque acompaño escuelas tradicionales también, donde les enseñan, por ejemplo, partes de la planta, cuando debieran experimentar a la planta, más no llevarla a la conceptualización, porque no es la edad. Y si existiera atisbos de terror en los padres o en los maestros de que, ay, no va a aprender, se va a atrasar, y en la otra escuela saben, miren cuánto así han avanzado de hojas, pues se calman, porque cuanto más maduro el niño, más aprende. Como decimos en mi tierra, si está listo, en el aprendizaje se va como gorda en tobogán. Si no, son trabas, inmadurez, no aprende, desgano, necesita psicólogo, apoyo extraescolar. ¿Y todo por qué? Porque los papás creían que debía aprender a sumar y restar a los 5. Y no es cierto. La primaria es la edad. Entonces, cuanto más tarde, mejor.
Entonces, el niño en la primaria va saliendo de este rol materno, tanto de los padres, en este caso específicamente de la madre y de las maestras, y se va acercando al rol paterno. Entonces, los maestros en la primaria, por ejemplo, no usamos nuestro vestido, esta bata tan bonita que usan las maestras de kinder. Seamos hombre o mujer, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Porque ya nos estamos dirigiendo hacia otro tipo de autoridad, una autoridad amada. ¿Sí? Nos estamos dirigiendo a que el niño conquiste su madurez, su autonomía. Y aquí siempre me acuerdo de que cuando hice una vez un campamento, una mamá venía con su almohada, ¿no? Que mi hijo no puede dormir con su almohada. Y yo decía, me doy un tiro. O sea, ¿cómo vamos a ayudarlo a conquistar su autonomía si su mamá no le da espacio? El niño tenía mucha pena y decía, mamá, vete, vete. ¿No? O sea, que no se enteren que tengo como una fijación desde el olorcito de la almohada y ese trapito, como una costumbre todavía de niño más chiquito, ¿no? Entonces no estamos para avergonzarlo, sino más bien para acompañarnos. Pero en esta alianza escuela-padres, pues ayudémonos mutuamente a que estos niños en la primaria conquisten su autonomía, conquisten su propio control, autocontrol. Sí, porque una cosa es no miento porque me están mirando feo, pero otra cosa es no miento por propia convicción. Eso se construye de a poquitos en la primaria. En kinder es por imitación. En la primaria ya empieza a surgir este criterio de convicción. Los niños en la primaria también conquistan su propia seguridad, el amor a ellos mismos, al mundo que los rodea. Y el currículo Waldorf de la primaria es tan rico, pero de veras es tan rico, que los niños aprenden a hacer su propia ropa, tejiendo con los dedos y luego van a pasar a tejer con máquina o coser con aguja, palillo, ganchillo. Pero es un proceso natural, no con la intención de que sean artesanos, que bien podrían serlo, pero es con la intención de que en ellos quede que puedo conquistar lo que sale, el arte de lo que sale de mis manos y con lo más básico, porque todos ustedes y yo necesitamos usar ropa diaria, ¿sí? Que conquiste el hacer su casa. Hacen, en tercero se ve el tema de construcción y siempre en proyección a los demás. No es hacia mí, sino cómo lo pongo al servicio de los demás. Conquistan hacer su comida. Ya de kinder habían aprendido. ¿Sí? Entonces no son niños como que sírvanme o no tengo idea ni cómo se hace un sándwich o un huevo frito. No, lo saben y lo hacen bien porque es algo natural, inherente a nosotros, es una labor que todos los días hacemos. Entonces, bueno, estos han sido breves ejemplos de lo que va ocurriendo en la primaria y ahora sí les voy a contar un poco el currículo también, pero lo que quiero enfatizar es que a esta edad los niños necesitan aprender matemática, lenguaje, por supuesto que sí, geografía, historia, todo lo que ustedes y yo hemos aprendido a esa edad, pero con una gran diferencia a la escuela tradicional, que es consentido. O sea, ¿para qué aprendo de geografía del Perú y las 12 regiones de Javier Pulgar Vidal? ¿Para qué? O sea, como para qué me aporta en la vida. Hago una maqueta por hacer, entonces la mando a hacer mejor. ¿Solo por la nota? O en las escuelas Waldorf no hay nota. Y si la hay, no es lo más relevante porque no es la forma de evaluar principal. De evaluación cuantitativa, sino cualitativa. Entonces, para los niños tiene que ser significativo eso que están aprendiendo. Por eso es poco, pero tan profundo que cala realmente en el niño. Tanto que tiene clarísimo su vocación. No va a ocurrir de adolescente, tengo 16 y ahora quiero mi vida, no, porque ya experimentó profundamente el mundo y sabe sus alcances y qué le gusta. ¿Sí? Entonces, se aprende todo lo que oficialmente se debe aprender, más se aprende con profundidad, pasión, alegría por aprender. Muchos niños en la escuela no quieren que sea fin de semana, quieren ir a la escuela o cuando llegan las vacaciones dicen, ay, ¿por qué? Porque realmente les gusta. Y eso es atípico en esta sociedad. Bien, entonces, otro énfasis que hay que tener en cuenta es que en la primaria lo importante está aquí. O sea, si lo tenemos que ubicar, está en esta zona media.
¿Dónde está nuestro corazón? Y este se relaciona al sentir. Los maestros son artistas, tienen que hacer que los niños sientan lo que están aprendiendo. En kinder no era así. En kinder lo hacían primero. O sea, en kinder la maestra no está hablando que no es la edad. Ejecuta, va al hacer, siempre está con las manos ocupadas. Los niños siempre están haciendo labores, jugando. Y en secundaria vamos hacia la ciencia, porque la pedagogía Waldorf es totalmente científica, hacia el pensar. Pero entre el kinder y la secundaria está la primaria, y el nexo es el sentir. Entonces, todas las clases, todos los temas tienen un toque artístico, desde la sutileza de una vela, desde un poema, desde flores, desde voy a traer esta prosa, desde este sonido musical, todo se vivifica a través del arte. El currículo está vivo para que el niño organice estas emociones que lo asaltan, que son nuevas, que ya no son las que sus papás decían o tal cual las copiaban cuando eran chiquitos, y tienen que salir al mundo, porque sus padres no van a vivir la vida por ellos en la adolescencia. O sea, uno en la primaria es como que siembra, y en la adolescencia confía, señor, señora, madre, padre, porque ya es muy tarde si quieres empezar a imponer ideas. Este es el periodo. Sí, o sea, sí, que vamos a hablar de límites. Cuando tiene 15, no, ya fue. Se empieza cuando está en la lactancia. Sí que queremos ahora que nuestro hijo tome este u otro camino. ¿Cómo llevaste su educación para que te incluya en la comunicación? Sí, o sea, nunca es tarde, por supuesto, estoy siendo un poco trágica, pero le estoy dando énfasis realmente a lo importante que es la primaria. Bueno, en la primaria solo hay un maestro o maestra que dirige todo un aula, como maestro o maestra principal, que lleva la clase principal, que son las primeras horas de la mañana, que es el maestro tutor, que sabe cuándo es el cumpleaños, se le cayó un diente, si tiene fiebre, si su abuelita se enfermó, si se le murió el gato, si sus papás se pelearon, si el niño viene con manos frías, muy efusivo en la clase de movimiento y no se puede equilibrar para la siguiente clase. Todo ese aspecto formativo lo ve el maestro de clase principal. Y los maestros de clase principal somos tan compenetrados con los niños que casi podríamos decir que ese grupo de niños pasan a formar parte de nuestra familia. Porque los vas a llevar en primero, en segundo, en tercero y así sucesivamente. Ojalá toda la primaria. Entonces hay una complementación familiar. Hay escuelas donde los maestros van a la casa a hacer la entrevista, ¿sí? Año tras año, donde se complementan los padres con el maestro, maestra, de una forma que el niño se nutre, porque cada niño necesita ese maestro, o sea, por algo es su maestro o maestra y algo estaba a dejar de huella, ¿sí? Entonces, ojo aquí a los padres, si quieren que la escuela Waldorf funcione para sus hijos, pues tienen que ser realmente amigos, cómplices de los maestros. Nada se gana de la separación o de la desunión cuando hay una crítica o no hay admiración mutua o rechazo. Si es así, se habla entre adultos para limar asperezas o se habla de retirar al niño. Porque un niño debe nutrirse de esta armonía. Y cuando ocurre, es una fortaleza y el niño aprende realmente muchísimo. Está el maestro de clase principal, pero también están los maestros de clase extra. Entonces ya se hace un grupo de maestros adicionales que se suman para hacer inglés, euritmia o movimiento, canto o música, manualidades, modelado, carpintería, herrería, y así según la escuela. Hay, por ejemplo, yo estoy en la sierra, pues obvio tendré que hacer tejido porque aquí hay mucha lana, ¿no? Y mucho para hacer telar porque estoy en el Valle del Mantaro. Pero si mi escuela estaría en un lugar, en una cantera, por ejemplo en Arequipa, pues tendríamos que hacer algo de sillar también, ¿sí? Entonces, todas las clases van vivificadas por el contexto donde se encuentra. No es lo mismo una escuela en San Juan del Lurigancho como en Chorrillos, ¿sí? Todas se rigen por el currículo Waldorf, pero jamás a pie juntillas, nunca muertas,
nunca igualito, así un calco de cómo se planteó hace 100 años. Ese tipo de educación muerta, no viva, no sirve para que el ser humano se desarrolle. Entonces, ¿quién lo vivifica? Los maestros. Entonces, por eso quieran mucho a sus maestros, porque están dando más que las horas de clase. Están dando su vida, porque hasta se sueña con los niños. Uno se va a dormir con los niños. Uno realmente entrega parte de su ser en esos niños y tiene que ser acogido también por toda la familia. Bueno, entonces, hasta allí acabamos la primera parte y ahora vamos a la segunda, que vamos a hacer un tour, así como que nos vamos a asomar a lo que ocurre en cada uno de los grados. ¿Sale? Vamos con el primer grado. Y estoy esperando sus preguntas. A ver, vamos a ver el chat. Ajá, no hay preguntas. Mal por los participantes. Empiecen a escribir sus preguntas, porque si no, no se vale. Yo estoy aquí hablando solita y me siento como una loca hablando a la computadora. Yo sé que ahí hay personas maravillosas que de alguna forma les cala o les interesa o les inquieta o quieren saber más de lo que digo. Escriban sus preguntas, por favor. Vamos con el primer grado. El primer grado lo denominamos, o bueno, lo he denominado imaginación en acción, porque es este proceso de transición del niño del kinder hacia realmente entrar a la primaria. Todavía están los cuentos de hadas. Si la maestra detecta que este grupo no ha vivido bien el kinder, pues se vale hacer como un mini kinder, un propedéutico, tener un rinconcito de juego como en el kinder, como una casita, para ir saliendo hacia la primaria. Si aún se detecta que hay un problema de lenguaje o en la coordinación, pues nos ponemos a jugar otra vez, a hacer rondas, juegos de dedos. O sea, el primer grado todavía está un poco más cerca al kinder que hacia la misma primaria. Los niños siempre están en grupo, todavía no hay esta exposición individual. Si lo pudiéramos describir, es como un botoncito en flor, ¿sí? Como una florecita, pero todavía cerradita, como una rosa cerrada. Y en este proceso, ellos van a aprender desde la fantasía y el movimiento, las letras y números. Entonces van a aprender desde su cuerpo, con el dibujo de formas. Y después van a descifrar esta magia que para nosotros es tan común y corriente como el lenguaje. Entonces, el primer grado es un tesoro. En verdad, ser maestro de primer grado es como ser una maga, una hada, porque hay que llevar la magia de las letras y números a un aprendizaje vivo a través de cuentos, dibujos, movimientos, y de ninguna forma hacer esta barbaridad que hace el Coquito, por ejemplo, de hacer Ol Palmer, ¿no? Que repite, 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 o aprendizaje muerto, ¿no? Esta es la grafía y se dice así. Ya. Asesinó el aprendizaje natural que un niño tiene, incluso el potencial de aprender más idiomas. ¿Sí? Ahora, me preguntan mucho, ¿y qué pasa si es que ya aprendió así? O sea, ya la regué, ya le eché a perder, pero ahora sí ya quiero entrar en esto. Pues no importa, o sea, es como que el niño ha aprendido con un témpano de hielo, en frialdad. No ha habido un gesto amoroso de calor. Entonces, está aquí ese conocimiento abstracto, puro y duro, y como una roca metida en su cerebro. Pero cuando llega la pedagogía Waldorf, con esta forma de aprender las letras, es como que se empieza a disolver ese témpano de hielo y se vuelve en como un té calientito que te cobija y nutre su cuerpo. Entonces son imágenes que el niño necesita. Sí va a aprender las letras, pero con unas imágenes que llenen su alma, que en la noche se las lleve al sueño, que le permitan crear cuentos y cuando las ven en la naturaleza, los sorprendan. Así se desarrolla el gusto por la lectura. No obligando a leer 7 libros al año, porque el plan lector y prueba PISA dicen, no. Tiene que haber una pasión interna, ¿sí? Entonces, el primer grado es justamente la edad para eso. No atiborremos de conocimiento, solo se ven mayúsculas, ¿sí? Letras, consonantes y números, pues en el mejor de los casos hasta el 100. Y se conoce el entorno, lo que hay cerca, qué oficios hay, si por la escuela hay un zapatero, un panadero, y ya con el currículo estacional
o con el calendario estacional de la propia escuela, pues eso se va nutriendo también. Eh, entonces, digamos que en el primero, ahora sí, el niño ya queda bien cimentado. Ya no es como propicio aún tener todavía atisbos de cosas que faltaron trabajar en el kinder. ¿Por qué? Porque hacia el segundo el niño va creciendo y hacia el segundo ya no es ese capullito en flor, se empieza a abrir. Sí, yo lo denomino segundo, construir la responsabilidad y el propósito personal. Si en primero, por ahí todavía había niños un poco redonditos, cachetoncitos, que traen esa forma esférica muy del primer septenio, propio de los bebés. Ustedes tienen hijos y son, pues, cuando son bebecitos son casi como una pelotita, ¿no? Pero ya si el segundo grado ya no. En el segundo grado, de pronto, esos cachetotes se chupan y se vuelve como un niño flaquito. O sea, no digo en desnutrición o enfermito, sino su cuerpo se alarga. Y bueno, yo veía a mi hijo, por ejemplo, y decía, ¿dónde está el bebé? ¿No? O sea, ya no lo hayas, y se da como que un estirón. Entonces, estos niños que acaban de salir, vamos a decir, ahora sí del mundo mágico, y entran a una realidad. Entonces se polariza. De pronto ya no es, sí, mamita, porque te quiero y eres la más hermosa del mundo, sino, qué fea eres, tienes bigote, ¿no? O, no me gusta. Cosas que antes los niños eran como, mi mamá dice, dentro de la familia, amén, todo lo hacemos, y ahora surge esta dualidad. Entonces la narrativa en segundo grado se empieza a acompañar por eso con fábulas que tienen una lección moral. Claro, pero nunca diciendo, ¿y cuál es la moraleja? No, eso queda en el interior del niño. Se habla también de santos que tienen este arquetipo de una vida trágica, como la de San Francisco, que de pronto la supera y la lleva hacia la iluminación, por eso es santo. Entonces, en segundo grado, los niños viven esta dualidad que están descubriendo en el mundo, y digo descubriendo, todavía no viviendo tanto, descubriendo, y al aprendizaje de letras y números también se va haciendo el aprendizaje del entorno, lo que podríamos decir el inicio de las ciencias sociales y las ciencias naturales. Están como allí, dormidos, va a empezar a crecer. Pero hacia el tercer grado, que lo vamos a llamar el desarrollo del autoconocimiento, llega esto que por ahí habían preguntado, el Rubicón. O sea, el niño que había empezado a salir, esa florecita que se abre, ya en tercer grado está bien abierta y ¡tadán! Descubre que hay muerte, hay mentira, que su mamá y su papá se van a morir antes y que a él le va a tocar enterrarlos, que hay robo. O sea, es la verdad. Entonces es como caer del paraíso. O sea, el Rubicón es una edad, los 9 años aproximadamente, donde los niños descubren que el mundo no es del todo bueno, como había sido el énfasis en el primer septenio, y que ahora hay desgracia, tristeza, algunos se pueden deprimir, por ejemplo, es la edad, la clásica era en que los niños dicen, no, yo soy adoptado. O piensen ustedes a los 9, yo por ejemplo, se murió mi gato y dije, bueno, entonces si se mueren los animales, se van a morir las personas. ¿Cuál es la próxima persona? Mi abuela, y la quería mucho y no quería que nunca se muera, ¿no? Entonces, eso es difícil de digerir para un niño. Entonces, esta edad, el Rubicón, es un proceso crítico para el niño. Pero si bien lo supera, también pasa, por ejemplo, en ustedes y yo, tenemos mini Rubicones, ¿no? En pandemia ha sido como, uy, nos podemos morir y ahora, pero lo superamos con una actitud optimista, positiva. Entonces, esa semilla se siembra en el Rubicón, porque el Rubicón se vive, es inevitable, pero se supera. Y si no, se queda, ¿no? En una actitud como una tendencia depresiva. Y eso el niño no lo va a vivir con su mamá o su papá porque le digan, oye, supéralo, no sientes así. ¿Tú no, ¿cómo vas a pensar que eres adoptado si eres igualito a tu papá? Ese tipo de explicaciones no llenan el alma. El niño necesita imágenes que realmente le hagan ver que aunque el mundo es dual, hay cosas buenas y malas, hay un orden y una organización. Y allí llega la sabiduría de las historias de la narrativa de la pedagogía Waldorf, que justamente habla de la ley, de una civilización que se basó en 10 leyes del pueblo hebreo.
Entonces se toman las historias del Antiguo Testamento sin ninguna intención religiosa o, bueno, catolizante, ¿no? Solo para dar al niño lo que realmente necesita desde su ser. El mundo es un caos, pero yo puedo construir con mis manos, transformarlo. Y por eso en la currícula de tercero se hace mucha agricultura y construcción. O sea, no con la intención de que hagan un trabajo arquitectónico, no. Solo es transformar el mundo a su beneficio. Y ustedes no saben, porque no son niños Waldorf, o tal vez sí los hay, no lo sé, pero creo que la mayoría no, la sensación de seguridad que te deja, porque ya empiezan a hacer tejido desde primero, el que yo me puedo vestir, me puedo hacer mi comida, me puedo construir y voy a caer parado donde sea, porque eso lo sé tocar instrumentos, sé hablar idiomas, conozco de todo el mundo culturalmente. Esa es la huella que deja la pedagogía Waldorf, ¿sí? Bien, entonces pasa el Rubicón, se acaba el tercer grado, que para los maestros de tercero, mis respetos, es una edad de fuerza, pero después viene el cuarto grado, que es donde el niño empieza ya a adquirir una visión más profunda del ser humano. Y para mí es el último año en que es niño. O sea, cuarto grado, alrededor de los 10 años, ya el niño se despide de la niñez porque en quinto va a ser prepuber, o por ahí, ¿no? Por ahí van los rangos, las niñas maduran antes. Pero este niño que ya supera el Rubicón, conoce de la complejidad, ¿ok? Ya tiene claro que es mejor regirse por leyes, seguir el bien, surge un atisbo moral allí, pero todavía está quebrado, hecho un nudo y necesita reconstruirse. Entonces en matemáticas recién es oportuno ver los quebrados o fracciones. En dibujo de formas se hacen muchos nudos, muchas formas celtas, porque la narrativa corresponde a la mitología del pueblo, del pueblo nórdico, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta cosmovisión, esta cosmogonía de este pueblo tiene esa complejidad, ¿sí? De cómo todo es un caos y de pronto Odín organiza los mundos y acompaña a la vivencia del niño. Pero de ninguna forma la pedagogía Waldorf es europeizante y quiere decir ahora que vamos a estudiar a los alemanes siempre. No, es en ese momento. Y además se acompaña con el estudio de geografía local, que puede venir con historia local. En su caso, Lima, ¿no? También es oportuno hacer esta analogía entre ser humano y animal, por eso llega la clase de zoología. Y se empieza con los animales que hay cercanos. O sea, si estamos en África, veremos pues elefantes, pero en Lima creo que no hay. Entonces, empezaremos con lo más cercano. Porque acuérdense, estamos yendo hacia el conocimiento, pero el conocimiento con sentido. Entonces, hay que observar plantas, animales, recorridos. En cuarto grado es muy frecuente hacer mapas de dónde están. Entonces, les tocará subirse a la parte más alta para poder hacer un mapa. Les tocará visitar muchos lugares. Entonces, para llegar a eso, entonces el niño ya puede hacer viajes, ya es responsable, no es que el maestro va a cargar 40 loncheras y 30 casacas porque todo se les olvida, ¿no? Ya eso se va construyendo poco a poco, por eso les hablaba de autonomía, ¿sí? Estos niños, yo con mi grupo ya en cuarto empecé a quedarme en la noche y los papás estaban aterrados que les va a hacer frío. Pues sí, o sea, nos vamos a preparar para que no haga frío, pero si hace frío buscará cómo abrigarse. O sea, ya hacia cuarto no es normal que uno le haga todo a los niños, ¿sí? Entonces es una maduración progresiva y sana que el niño lo fortalece. Y cuando el niño recibe de los padres y maestros la mirada de, tú puedes, mijo, sí eres responsable y maduro, y mira, te voy a empezar a dar en quinto, por ejemplo, tu domingo, tu propina, pues qué bonita mirada, entonces mi papá confía en mí. Entonces no me lo voy a gastar en dulces, voy a ahorrar para algo especial, ¿sí? Esa es la sensación que le queda al niño cuando poco a poco se le va dando una autonomía, responsabilidades en casa. Yo sé que la situación
es un poco difícil por la seguridad, tal vez los niños no pueden jugar en la calle y hacer todo lo que ustedes y yo hacíamos cuando éramos niños. Me acuerdo con mis primos, que hay una, pues nos íbamos a jugar cerca del río y todo. Ahora ya no es posible, pero en la medida de las posibilidades, lleven a sus hijos, sobre todo a partir de cuarto y quinto grado, al campo, a la chacra. En vacaciones, váyanse a provincia. Si crían animales, pues realmente es criar, dar comida, limpiar popó, hacer pasear, bañar, todo. Si, todas las semanas ustedes hacen compras porque necesitan comer. Entonces sus hijos tienen que cargar, lavar la ropa, o sea, realmente sentir esa fuerza de cómo van transformando el mundo y lo van conociendo. O sea, nada que ver esta pedagogía con otras propuestas que también conozco, donde, por ejemplo, en quinto de secundaria, los niños por primera vez hacen un presupuesto. Y me acuerdo que decían, ¿y cuánto está? Bueno, iba a hacerlo de forma fresa mexicana. Dicen, güey, ¿cuánto está un kilo de azúcar? O sea, nunca en su vida han comprado. O, ¿qué onda si se te baja la llanta? Llamas al asegurador, o sea, ni idea de cómo se cambia una llanta. Todo esto se empieza a vivir a esta edad como algo habitual, poco a poco. Ya hacia el quinto grado nos vamos a la edad de oro de la individualidad. Los niños pueden tomar un bus, o sea, no digo una distancia pues de cono a cono, pero algo proporcional, a un taller, cuidar a sus hermanitos, ¿sí? Y en quinto grado, pues ya, se nos fue el niño. O sea, esa flor que estaba bien abierta ya se le empieza a caer los pétalos porque ya no es niño más, ahora se va a transformar en otra cosa, pero ya va a ser fruto, ¿no? Pero este niño empieza la prepubertad y justamente el desarrollo de su cuerpo. Y allí la pedagogía Waldorf es tan sabia que acompaña con el pentatlón, con toda la sabiduría que trajeron, que nos dejaron los griegos. Entonces es una edad donde hay mucho desarrollo del cuerpo físico, ¿sí? Y el pentatlón acompaña durante todo el año. En narrativa, pues ven Grecia y civilizaciones antiguas, porque primero se contextualizaron con su propio lugar. Ahora van saliendo de su distrito hacia su región o departamento, hacia su país, y así poco a poco se va llegando al mundo. Entonces, hay que conocer y contactarse bien con el lugar donde están, antes que estar pidiendo que conozcan capitales de lugares que en su vida van a visitar. Sí, porque si uno conoce bien ese lugar a nivel de lenguaje, cultura, economía, lo vivencia, luego cuando viajen, hacen lo propio. ¿Sí? Entonces, el quinto grado también ven botánica, ¿sí? O continúan con zoología, con la intención de otra vez recoger qué hay. Yo estoy en la sierra, pues entonces yo también voy a hacer mucha observación de plantas de la sierra, veré una rayán, un aliso. ¿Qué verán ustedes? ¿Qué hay por donde se encuentran? ¿Sí? Entonces, el niño en el quinto grado inicia con esta confianza, ahora sí, ya no con el temor del Rubicón, sino ahora sí, ¿quién soy yo? ¿Cómo voy? Y eso va a empezar a crecer hacia la adolescencia. En la primaria, el temperamento es muy evidente, y hablamos de eso la vez pasada. Hacia la secundaria, eso se va a ir transformando en su personalidad hacia la adultez. Sí, pero son las semillitas que se dejan a esta edad. Yo sé que la escuela no cuenta aún con sexto, pero el próximo año sí. Pero ¿qué va a ocurrir en el sexto, séptimo, octavo? Estos niños van a ser maduros de verdad. O sea, maduros en el sentido de que viven cada edad adecuadamente. No como tiene 15, pero le piden responsabilidades de universitario, se hace bolas y fracasa y cambia por todas las profesiones porque nunca tuvo madurez. No, o sea, que acaben de 16, 17, mi hijo acabó de 18, no le hace. Es más bien tiene la madurez necesaria para afrontar la vida, con sentido, gusto y deseo de transformarlo para bien propio y de los demás. Entonces son niños sabios, porque si el currículo oficial está por aquí, el currículo Waldorf es más rico, ¿sí? Y se puede conjugar muy bien.
Estos niños son políglotas, hablan más de un idioma. Bueno, aparte de su lengua materna, seguramente van a empezar con el inglés y por allí algún idioma más también. Tocan instrumentos musicales, empiezan con su propia voz y poco a poco van incrementando a más. Hacen viajes, eh, están habituados a hacer teatro. Entonces, cuando llegan a egresar, son niños artistas que hacen manualidades, que tienen muchas cualidades que otros alumnos de escuela tradicional no tienen, que solo saben usar su libro de álgebra. Y esa es su fortaleza, ¿no? Para ingresar a las universidades. En cambio, estos niños tienen muchas cosas más. Y saben que, y con esto ya voy a acabar, porque ya vi preguntas, ¿cuál es la parte más bonita de la escuela Waldorf? La secundaria. O sea, yo los animo a que ustedes sigan y se comprometan en esta propuesta hasta la secundaria. Porque el kinder es muy lindo, pero es el inicio. Pero realmente donde se ve el culmen de un proceso nutritivo, sano, donde lo más bonito es que los niños quieren aprender, les gusta y le encuentran sentido a lo que aprenden, es hasta la secundaria, ¿sí? Entonces, yo quisiera, padres, que creo que son la mayoría, que ustedes acompañen a los maestros, primero abriendo mucho el diálogo. Es muy importante hacer una alianza, casa-escuela, que den su apoyo a los maestros. Los maestros Waldorf hacemos muchas manualidades, necesitamos muchos materiales y no son costosos. O sea, yo sé que hay una cuota de materiales y todo, pero por ejemplo, si ustedes se van al, no sé, al norte, al sur y consiguen muchas conchitas de mar y las traen pensando, oye, creo que la maestra va a poder hacer magia con esto, pues adelante, ese es un gesto muy bonito. O cosecharon de su huerto peras, pues vamos a hacer mermeladas. O sea, esos gestos de pensar en los maestros para apoyarlos, hasta con material reciclado. Mira, maestra, junté muchos conos de papel de baño, papel higiénico. Es un gesto que hace que surja esta alianza entre la escuela y casa, ¿sí? Porque realmente en las escuelas Waldorf y Steiner se necesita esta alianza. Entonces también es compromiso de la escuela hacer espacios como estos, en virtual o presencial, donde los padres se nutran y aprenden. O sea, si a ustedes les interesa que sus hijos vayan a una escuela Waldorf, piensen que van los hijos y los padres también. Esta no es una propuesta donde ahí te tiro a mis hijos, pago y nunca me ves. No, aquí hay que involucrarse, ¿sí? En aprender de qué trata, porque van a surgir cosas como me ha ocurrido muchas veces, ¿no? Pero ¿por qué hay una virgen si no es religioso? Pues no está por razones religiosas, pero ¿te has preguntado por qué? Pues ven a la charla de contemplación de las Madonas y entenderás por qué, por ejemplo, ¿sí? O ¿por qué están haciendo la celebración de San Juan si no estamos en la selva? Eso me preguntaron una vez, que no creo que sea su caso, pero ser un buen padre de familia es involucrarse con lo que ocurre en la escuela, conocer de esta pedagogía, hacer alianza con los maestros y sobre todo iniciar ustedes su propio camino también en el aprendizaje de la antroposofía, que es la ciencia espiritual que ampara la pedagogía. Bueno, entonces con esto cierro. Les agradezco mucho este espacio y paso a las preguntas. A ver, dice, ya hablé sobre el Rubicón y ahora, Luceli, hola. Dice, ¿cómo acompañar a los padres en el primer día de clases? Es que el primer día de clases es un parto, pero se empezó a gestar mucho antes. O sea, la magia del primer día de clases no ocurre de un día para otro. Primero, la maestra y los padres ya se conocen y los niños también. O sea, eso de que el niño no sabe quién es una irresponsabilidad de los papás porque debieran anticipar en conocer a la maestra, quizás en grupo o de forma privada, pero el niño ya debe saber quién es su maestra y hay una conexión inicial antes del primer día de clases. Esa lloradera que hay en las escuelas que hay cerca aquí a mi casa, que la mamá está que lo jala y el niño y se agarra, o llora y la mamá se va, pero está aquí atragantada. Eso no ocurre, ¿sí? Porque eso sí es ser irrespetuoso con el niño. Entonces hay que hacer un proceso. Si es que el niño aún no está listo, pues hay que llevarlo a la escuela, que juegue,
a que ubique su salón, o sea, que poco a poquito vaya a ser propios para que todo fluya con amor, bonito, en una ritual o ceremonia que de ninguna forma tiene que ser forzado, como que el niño tenso en que se tiene que aprender una canción, un verso, ¿no? Todo fluye de forma amable y amorosa para el niño. Yo sugiero que sería, hay muchas formas, puede ser, se les recibe después de que pasen por el puente o tronco, aro, arco, lo que cada maestra de primero vea, que si un maestro hace de una forma un año, al otro año el otro maestro lo puede hacer diferente, cada quien se inventa su ritual de transición y los puede recibir con una canción, donde todos responden a coro, con un versito, con un regalo, con una vela, lo que a cada uno le haga sentido. O sea, por ejemplo, yo ahorita no lo recibiría con velas, pues está haciendo calor, y además si va a ser de día, no hace sentido. Si la ceremonia sería de noche y donde hace friecito, pues sí, ¿no? Entonces, el primer día es básicamente como que se encuentran dos almas, la maestra y el niño, que ya se conocían y se estaban buscando. Entonces, con esa figura, cada maestro cree, ahora si los padres quieren ayudar, pues qué maravilloso, un ritual bonito. Lo que sientan está bien. El maestro que inicia el primer grado es ideal que acompañe a su grupo. ¿Hasta qué grado? Hasta 11º. Sí, así como lo oyen. Los 11 años sería ideal. ¿Y los niños se cansan del maestro? No. ¿El maestro ya no sabe qué enseñar? No. Porque uno aprende y aprende con ellos cada vez más. Sí, eso es lo ideal. Ahora, no ocurre. Son muy pocos los casos donde hay un maestro que hace los 11 años, pero por lo menos la primaria. ¿Sí? Solo en casos muy excepcionales donde, no sé, la maestra se accidentó o tuvo un bebé, no sé, cosas muy particulares, quizás se rompería el ciclo para 3 años, ¿sí? Pero por eso los maestros Waldorf, cuando asumimos un compromiso, lo asumimos bien, y si no lo vamos a poder hacer, como es mi caso, pues preferimos que lo asuma quien sí. Entonces, cuando yo lo asumí y realmente es intenso, pero vale la pena cada uno de los días vividos con los niños. Entonces, por eso los papás tienen que apapachar y cuidar a sus maestros mucho. A ver, dice por aquí, Junior, en Perú la primaria es hasta el 6º grado, pero según Steiner debería ser hasta 8º. Esto significa que los contenidos de 7º se ven en 6º. No, o sea, nunca habría que adelantar o forzar al niño. De hecho, Steiner planteó que toda la escuela continuaba hasta, si es 8º, 9º, 10º. O sea, como 5º de secundaria, incluso un año más, ¿sí? Entonces, los contenidos, si se tiene que hacer alguna modificación, en todo caso sería atrasar la regla, más que adelantar, ¿sí? 1, porque no hay premura, y 2, porque están tan concatenados como una escalerita, que si no has hecho, por ejemplo, zoología y botánica que les hablé hoy, ¿cómo vas a hacer anatomía después? O sea, si no has hecho mucha narrativa fantasiosa, ¿cómo vas a aterrizar luego a la realidad de la historia? Porque ese es el trance, ¿no? O sea, de pronto estábamos haciendo Grecia, hablando de dioses, y ya llegamos a Alejandro Magno, que fue real. Entonces, no se puede hacer adelantar los bloques, sino más bien construir y adaptar. Yo vengo de México, donde la secundaria acaba en 3º de secundaria y siguen 2 años de prepa. Se hacen las adaptaciones, más no se tiene que forzar y como hacer que corran los niños, ¿sí? Creo que hay una pregunta de eso. Sí, Stephanie, si tu niño ya cumplió 7, pues sí, debiera ir a primer grado. Solo hizo él
Miren, el jardín de infantes, yo sé que por pandemia no lo han vivido bien, así que todos los nuevos primeros grados, ahora van a ser unos primeros grados curativos para todos los niños que ingresen al primero. Sobre todo, para todos en sí, pero sobre todo kinder y primero tiene que hacer un curativo. Y allí no nos regimos, o sea, no porque nació en tal día, la escuela no es como la escuela oficial, que ahí sí, un día antes, un día después, determina todo. Entonces, si ustedes como papás se dan cuenta de lo importante que es que un niño tenga madurez, si mi niño, porque yo me acuerdo que hubo una época que hasta se falsificaban partidas, ¿no? Entonces, si es por cuestión de meses y me puedo esperar un año más, muchísimo mejor. Acuérdense que la educación tradicional lo que quiere es que se acabe pronto para que ese ser humano sea consumista, o sea, ya sea alguien que entra al mercado laboral. Y esa no es nuestra intención. Nuestra intención es acompañar un desarrollo propio al ritmo del niño. Si es varón, acuérdense que los varones maduran más lentito. Entonces, evalúen, contemplen eso y no apresuren a sus niñitos. A ver, aquí había otra pregunta que decía a Normita, que dice, ¿cómo acompañar a los niños de segundo? A dos niños que están uno en segundo grado y otro en quinto. En la casa, dices, o en la escuela. A ver, no entendí bien, pero lo que veo es que hay una convivencia inadecuada, ¿sí? Em, o sea, en las casas no tienen que haber gemelos para que se lleven bien. O sea, los dos de 9 y hacen las cosas de 9. No, lo normal, acuérdense antes, cómo criaban sus abuelas. Tenían hijos, 8, de todas las edades, y así tienen que convivir, ¿sí? Entonces, acuérdense que los niños nunca están errados. Los niños son el reflejo de lo que los padres, involuntariamente, por supuesto, han cimentado. Entonces hay que crear siempre un clima de armonía, de el hermano mayor ayuda al hermano menor, de no crítica. Lo mismo que va a ocurrir en el aula. En el aula unos acaban rápido, otros quieren gritar, otros quieren moverse, otros están muy entretenidos pintando. Entonces siempre se busca prima el bien común, la paciencia. No acostumbren a lo inmediato a sus hijos, que esperen, incluso que se aburran, es bueno. Que sea austero, no tiene que tener mucho, sino poquito. Sí, pocos juguetes, poca ropa. Su cuarto sencillo, compartir siempre con los hermanos. No se pregunta eso de que le compro dos iguales porque si no hay matanza entre los hermanitos. Los niños no están obrando mal, están obrando mal los padres que hacen esa compra, ¿sí? Entonces yo te invito a revisar estas situaciones de que rompen llanto, de que dice que hace un dibujo y le dice que está feo. ¿Dónde está la sensibilidad? Tal vez hay por falta de atención de los padres. O sea, ¿por qué le diría que está feo con esta sensación hiriente? ¿Y por qué rompería a llorar? Uno, no debiera decirle, y dos, no es para tanto, más bien deberían dibujar juntos. Entonces, no es la situación, sino que lo detona que está atrás. Ay, hay Tania, una otra pregunta. Dime. perdón. A mí me pasa algo como la pregunta que hizo la señora, que yo tengo un hijo de 7 años y su hermanito tiene 5. Y bueno, ya tiene 8, ya va a pasar a segundo este grado. Y a veces él de 8 escribe, o sea, ya está entrando ya a las letras, a usar otro tipo de crayolas. En cambio, el que está todavía en jardín de infancia, aún está con otro tipo de ritmo, ¿no? Todavía no queremos que entre, como tú bien has explicado. Sin embargo, como son hermanitos y a veces lo encontramos y él está usando ya los otros crayones, o mi hijo a veces no es con la intención de dañarlo, sino como que él quiere enseñarle y le dice, vamos a hacer esta letra o hazlo así. Entonces, ¿cómo podría yo manejar también ese tema, ¿no? De decirle, no lo hagas, no le enseñes. Si fluye y Gracias. están jugando al maestro y al alumno, pues está creando algo bonito, no lo vas a interrumpir. Pero si es una lloradera de que yo quiero usar esos colores, pero y solo tiene crayolas de bloque, si es así,
Pues ahí es la palabra del papá o la mamá ley. ¿Por qué él usa? Porque es mayor. ¿Por qué él se puede quedar hasta más tarde los viernes? Porque es tu hermano mayor. No tengo que explicarlo, no tengo que decir, no, pero es que, o sea, tú eres mayor, tú eres menor. Y eso va a ser así muy, muy fuerte hasta la adolescencia. Y después ya esa dualidad de mayor y menor se rompe y de pronto, como ustedes y yo, no pasa nada, tienes el mismo trato si te llevas de diferencia 10, 15, 20 años, no importa. Pero cuando son pequeños, sí. O sea, es como que tu hermano le toca lavar los platos y los tiene que lavar. Entonces, yo creo que esta preocupación de tener dos hijos únicos, aunque sean dos hermanos, va más de los padres, que piensan que tienen que como que individualizar, crear espacios solos, e incluso debieran dormir en la misma cama. Entonces, más bien cuando están juntos, surge esta alianza, ¿no? De que el menor se siente protegido y el mayor está feliz de proteger a su hermanito, a su hermanita. Sí, entonces, menos explicaciones para tu pregunta y siempre ciérrate en que los adultos dicen y no debiera usar sus crayolas, a no ser que estén compartiendo un momento especial, pero no por regla general les vas a regalar igual. Es así tan sencillo como decir, pero quiero ver televisión. No, pero es para los adultos. Pero yo quiero ver, no, y la pagas. O sea, o tienes televisión en tu cuarto. No, no, los niños no deben tener acceso a la televisión de los papás en su cuarto. Es como su cama. La cama es de los adultos, de los papás, y los niños, sobre todo ya que están en la primaria, tienen su cama aparte. Entonces no es como que los niños mandan, no es democrática la familia cuando son pequeños. Eso déjenlo para la adolescencia. Cuando son pequeños, los padres deciden, son el rey y la reina, no los hijos. Hay otra pregunta que dice, ¿qué debemos hacer? Todos los cambios necesarios para que dejen de usar pantallas, sí. Y sean genuinos, o sea, si es muy difícil, no se puede, todavía no hayan convicción, pues no digan a sus hijos que mientan. O sea, ustedes tienen que encontrar el convencimiento y quizás hacemos otra charla o en otro momento. Hablamos de por qué las pantallas son nocivas, pero si ustedes en el fondo de su corazón sienten, ¿no? Que mi hijo va a ser un nativo digital y debe usar su celular desde los 3 años, pues creo que no están en la escuela correcta, ¿no? Es un cambio gradual que poco a poco ustedes se van a dar cuenta. Incluso si ya los niños manejan tablet, pues ahora se le empiezan a retirar y de pronto desaparece o lo hacen radicalmente. Por ejemplo, después de un viaje donde nunca, no usaron nada, ya desaparece. Y me dicen algunas mamás, no, pero es que a mí me ve y agarrando su celular y quiere agarrar. Pues sí, a mí también me ve agarrando mi tarjeta de crédito y no por eso la llevo al banco, ¿no? O sea, no. Hay cosas que los niños no deben tener. Que puede jugar con una tablita y simular, sí, pero no le tengo por qué comprar un celular, tablet, PlayStation, videojuegos, ni tener acceso a internet. La primaria no es la edad, ¿sí? En eso sí soy muy radical porque no aporta a su desarrollo. Ya luego lo profundizaremos. Ahora, van a decir, pero es imposible, queremos ver una película. Pues entonces háganlo en familia, como los sábados de películas, así como otra vez puede ser los sábados de salidas, los sábados de libros, pero, o sea, no empiecen dando mucho, ¿no? Como estas familias que ponen televisor en el cuarto a los niños y le dan celular en primer grado. O sea, si van a hacerlo, muy controlado, muy de a poquitos. Eso es lo mejor para su desarrollo. Si ustedes quieren que sus hijos sean creativos e inteligentes, aléjenlos de las pantallas. No sé si hay alguna pregunta más. Gracias, Tania. Yo quería hacerte otra pregunta. ¿Hasta qué edad tú recomendarías, o la pedagogía en sí recomienda, de que un niño ya pueda tener ese acceso a la tecnología, ¿no? Computadora o quizá televisión. Pues es un paso gradual. O sea, cuando, miren, un criterio de madurez es la vista activa, la escucha activa.
Entonces, para tener vista y escucha activa, hay que ver y escuchar cosas reales. Eso lo hacen en el primer septenio. Y lo hacen a través del juego, caminatas y toda la rutina que hay en una escuela Waldorf. Entonces, cuando interfieren las pantallas, el niño pierde esa capacidad. Entonces, ¿cómo quieren que, por ejemplo, en la primaria se enfrenten a una pizarra así frontal? Si están habituados a una tele gigante con colores chillones. Entonces, no hay, allí no va a haber escucha, así la maestra haga lo que haga, no va a haber escucha activa, aprendizaje, concentración, nada. ¿Sí? Entonces, no es la forma natural en la que uno aprende, porque tú en la pantalla no lo puedes agarrar. Por más que Discovery Kids o Baby Channel diga que no, que sí es lo mejor, que aquí aprende, no está aprendiendo con sentido. Es irreal y todos esos estímulos son como droga. Si ustedes cuentan los movimientos que tienen, son lucecitas, sonidito, cambio de escena y van rápidos que en vez de hacer que el niño desarrolle, es como que lo abstrae, o sea, lo tensa. Es como si ustedes y yo ahorita haríamos un examen psicológico de 100 preguntas para ingresar a un trabajo. Y terminas así, ay, ya no soporto. Igualito es para el niño. Entonces termina eufórico y quiere azúcar luego. Entonces, se debe empezar el proceso gradual. Ahora, no estoy diciendo que la pedagogía Waldorf no es tecnológica. Por supuesto que es tecnológica. Hay escuelas Waldorf que, si lo pueden tener, tienen un centro de impresión 3D. Claro que sí. Tablets, computadoras, y se gradúan haciendo una exposición, una película maravillosa, pero en su debido momento. Entonces, la pregunta es ¿cuándo? Cuando el niño va teniendo un progresivo desarrollo, o sea, cuando se empieza a preguntar cómo es el mundo, porque está estudiando plantas, animales, accidentes geográficos, su propio lugar, conquista su espacio. Entonces, de pronto ya maneja con sus manos cierta tecnología, no digo electrónicos, pero por ejemplo puede inventar hacer una polea. De pronto vemos con electricidad, con imanes. Entonces, todo surge por consecuencia. Primero se aprende el hardware antes del software. ¿Sí? Primero se abre un radio y se descompone y luego una computadora y luego recién la programación. Ese es el orden adecuado. ¿Sí? Entonces, que mi niño desarma, abre su carro, pues está muy bien. Eso va primero. Entonces, a veces los adultos ponemos las pantallas como, necesito que se entretenga porque si no, no tengo tiempo, como la niñera. Pero es porque hay este terror a que se aburra o de que, no sé, esos niños que se vuelven como destructivos cuando no están entretenidos. Pero si uno pierde el miedo a eso, entonces el niño pues le dices, bueno, no hay tele, pero hay telas. ¿Qué puedes jugar con eso, no? O llegaron tus amigos. Entonces se inventan a correr y juegan con una media envuelta como una pelota. O sea, surge lo que tanto queremos, que es la creatividad. A ver, aquí dice Rosa. Dice, perdón, hay una pregunta anterior. A ver, ya me hice bolas. Allá. Aquí dice Gaby, hola Gaby, qué gusto verte. Dice, ya. Tú dices que paras ocupada en las mañanas en la limpieza, en la cocina, mientras tu niña se va al colegio y la de 3 se pone a ver TV. Pero es que se malentiende que las labores domésticas son de la mamá, del adulto, y no es así. Son de todos. Entonces tú tienes la maravillosa oportunidad de quedarte con una niña de 3 para hacer labores domésticas. Entonces, si tú barres, ella tiene su escobita. Si tú estás trapeando, tienes su trapeadorcito. Deben compartir estas labores de casa. Esa es la mejor. O sea, en vez de llevar a un centro de estimulación donde se paga, se gasta y en verdad se va a hacer actividades sin sentido para el niño, tienes un taller de estimulación en tu casa. Cuando sacas polvo, cuando cocinas y picas, todas esas labores la debiera hacer la pequeña. Y yo sé que muchas mamás, me incluyo, somos perfeccionistas, ¿no? Como que no lo quiero porque yo misma tengo que hacerlo. Entonces, pues hay que dar oportunidad a los niños de que ellos también hagan. Eso vale muchísimo más y ahí es cuando se apaga el televisor. Y los niños, en el primer septenio, por el cariño a sus padres y a la imitación, prefieren 1000 veces estar
lavando con su mamá que viendo el celular, porque hay conversación, hay diálogo, hay atención. Un niño sano siempre prefiere el contacto físico que el contacto virtual. Junior dice que se les da propina, tú leíste desde los 5 o 6, no, yo discrepo porque a los 5 o 6 el niño todavía no ha llegado al primer septenio, o sea, no ha terminado su septenio y estaría todavía dentro de esta esfera de los padres, ¿no? Entonces no hay autonomía como para tomar esta decisión de ahorro, me compro un dulce, me compro un juguete. Eso surge después del Rubicón. Ahora, que le pueden dar dinero y puede ahorrarlo, pero con la supervisión muy guiada de los padres, sí. Pero si queremos ya en esta decisión autónoma de ahorrar o de hacer pequeños trabajos para hacer dinero y como aporto, son para niños más grandes, ¿sí? Dice Rosa, ¿cómo puedo apoyar a mi sobrino que no vive con sus padres? Mira, ahí hay una herida fuerte porque los niños debieran estar con sus padres, debieran, ¿sí? Pero no se acaba el mundo si no lo están tampoco, porque lo que importa es que haya una figura amorosa. Entonces, a veces lo van a encontrar en una tía maravillosa como tú, en una maestra, en un maestro. Siempre una persona que se acerca con real interés en el niño que parece maduro, rebelde, frío, cambia. Hasta el alumno más así rebelde, tremendo, que los maestros en nuestro argot de maestro secreto, les decimos chukis, se transforman en verdaderos ángeles. Porque no hay niño malo, no hay chukis. En verdad lo que hay son niños que traen una herida y que necesitan a alguien que los vea con cariño. Entonces, si tú te involucras en lo que está haciendo, lo miras sin juzgar, sin intención de querer que corrija, que haga así, que no. Solo acompañar con calidez, se derrite esa rebeldía, esa frialdad. Porque lo que hay ahí debajo es un corazón que quiere cariño. Y si no lo tiene de sus padres, pues lo tiene que tener de los abuelos, los tíos, los primos, los maestros. Y para criar se necesita solo una persona amorosa. O sea, ideal, 2, 3, 5, una familia, papá, mamá. Qué bonito, bien nutrido. Pero basta una sabia. ¿Sí? Porque a veces hay 5, pero 4 tóxicos. Digo tóxicos en el sentido que viven en su egoísmo o quieren, no sé, he visto papás que dicen salud a un niño de 8 y quieren que ya beba un poquito, o dicen, visten a las niñas como adultizándolas con tops, con minifaldas. Entonces, ese tipo de personas que quieren que sus hijos en la fiesta bailen reggaetón no suman. Entonces, mejor una abuela sabia que tiene las cosas claras en la crianza. ¿Sí? Entonces, yo creo que con eso te puedes acercar a tu sobrino. Ahí voy con las preguntas rápido. Dice, ¿los niños de primer grado deben tener biblioteca? Sí, claro, por supuesto. No lo tengo ahora a la mano, pero hay una editorial muy bonita que me encontré en el encuentro de pedagogía Waldorf que hubo hace poquito, que tiene libros por grado. Entonces, si me escriben, se las doy, no me las sé el nombre. Y justo entonces, por ejemplo, el primer grado, todos los libros, el libro tiene todo en mayúsculas, que es como están leyendo, y con los contenidos que tiene el currículo Waldorf. Ese es el camino, pues, ideal. Libros de editorial antroposófica. Y si no, ¿qué hago? ¿No lee? No, claro que sí lee. Cuando el niño en kinder incluso lee imágenes, dibujos grandes, de tapa dura, gruesa, que ustedes mismos se pueden imprimir o dibujar. Eviten esos libros caricaturizantes o con mucho texto y de hojita delgada, y los niños se les van leyendo. O sea, leer no significa interpretar grafías, letras. Leer es hacer una imagen espiritual de lo que están viendo y complementarlo con su emoción. El dibujo puede ser una luz amarilla, pero un día el niño lo lee como un sol, otro día lo lee como el vacío en su corazón porque su mamá le castigó, otro día lo lee como la alegría que siente porque está su gatito al lado. ¿Sí? Entonces, sí, deben tener libros, acostumbran a sus niños a ir a la librería, a intercambiar libros, a tener esta cultura lectora que más adelante se convertirá en leer novelas, ensayos, hacer su tesis, pero empieza desde 3, 2 años que ustedes les cuentan cuentos, que les cantan, empieza desde pequeñitos.
Betsy dice, me quedé, el cole queda lejos a mi casa. Sí, me ratifican que priorizar el ritmo es lo mejor, o waldorfizar la casa. Ese es otro tema para una plática. Sí, porque los niños no deben ser sacrificados por el transporte, o sea, por muchas horas. Ese es algo que nos corresponde a los adultos, que ni debiéramos porque nos estresa. O sea, debiéramos vivir cerca de nuestro trabajo. Pero bueno, si no es posible, entonces, pues no sacrifiquemos a los niños o dejémoslos para la secundaria, ¿no? Mi hijo estudió en el Waldorf Cieneguilla y tenía un compañero que iba desde el Callao, todos los días a Cieneguilla, pero estaba en la secundaria. Entonces funcionó para él, pero no para niños chiquitos. Entonces, ¿cómo se waldorfiza la casa? Cuando se escoge un colegio, o sea, voy a dar así ideas muy rápidas, porque esto es un tema gigante. Cuando se escoge un colegio que no tenga una jornada muy pesada, o sea, de 8 a 4 de la tarde, pues ya no te queda día para hacer labores, algo cortito, para que en la tarde hagan algo de arte, de manualidades, que se cante antes de comer, que se les acostumbre a leerles cuentos antes de dormir, que se les lleva al campo y que en algún momento, sobre todo con el de 6 o mayor, por ejemplo, puedes hacer clase de letras con la forma Waldorf. Entonces, por un lado tiene educación tradicional, pero por otro lado tiene lo que le nutre, ¿sí? Más que perder esas horas de ida y vuelta, cansancio, no come, llega todo dormido y al final llega a la escuela Waldorf, pero no se nutre bien porque tiene un mal ritmo, ¿no? Isabel dice, ¿dónde podemos conseguir libros de editorial? Pues me escriben al WhatsApp que aparece en las redes de Turmalina o pues buscan así, editorial antroposófica y hay quien distribuye en Lima en todos los países de Latinoamérica y como les digo, vi una nueva editorial que tiene más de esos libros también. Y ya se me acabaron las preguntas. Ya ven, sí pude con todas. Estaría bien, ¿qué parte? ¿Cómo? A ver, no entendí. ¿Qué parte de cuarto grado? Sí. No, me parece una jornada de una escuela hasta las 4 de la tarde, me parece muy larga. Los niños deben comer en su casa, o sea, hasta las 4 ya se muere de hambre. Sí, o no entendí tu pregunta, Stephanie. O sea, los niños deben tomar un refrigerio en la escuela, más no el almuerzo, o sea, su comida principal. Claro, yo sé que ya los más grandes se quedan, tienen talleres y cosas, ¿no? Podría ser algunos días, pero no es responsabilidad de la escuela, porque en la comida se cimentan muchas cosas que se deben hacer de casa. Así como me pasaba que unas mamás llegaban y decían, ay, no ha comido maestra, acá está su sándwich, acá está su quinoa. Pues yo no voy a su casa y le digo, aquí está mi plan de clase y usted hágame, por favor, mi sesión para mañana. Son cosas de la casa y de la escuela. Y la comida corresponde a la casa. En la escuela es un complemento. Ay, perdón. Hoy estoy pro maestros para que los papás presentes quieran mucho a sus maestros. Bueno, Muchas continúe. gracias. Muchísimas gracias, Tania. Y qué amable que te has quedado a responder varias preguntas. Bueno, yo tengo una, no sé si te alcanza el tiempo, que me ha estado preguntando hace mucho tiempo y 3 claro, minutos, dale. ¿cómo, qué los deportes? ¿A qué se debe que en primaria todavía no entre esos deportes competitivos como el fútbol, ¿no? Eso es lo que siempre me pregunta. Sí, siempre preguntan eso, pero mi hijo es buenísimo. Miren, o sea, la pedagogía Waldorf de ninguna forma es dogmática, sí, pero porque detrás hay un fundamento, o sea, no es que yo puedo prohibirles, pero les voy a dejar a su consideración. ¿Ustedes quieren que sus niños se desarrollen sanos o quieren adelantarlos y truncar este desarrollo? Y así como voy a poner ser un poco trágica. Una niña a los 12 puede ser madre si ya tuvo su menarquía, sí. ¿Es lo correcto? Jamás, es imposible. Es una criatura que truncaría su vida, tanto el bebé como la niña. Entonces, si las cosas no se adelantan, porque físicamente es una cosa, pero espiritual y emocionalmente es otra, y se tienen que armonizar para que haya recién madurez,
Porque en los deportes sí. O sea, a mí me parece garrafal cuando hay niños de 3 que los llevan ya al fútbol. Y luego dicen porque se quedó chiquito, porque no tiene atención, porque se le arquearon las piernas. Por eso, miren, ustedes y yo hemos jugado fútbol. Yo soy futbolera, fan de Alianza Lima y del Real Madrid. Me encanta el fútbol, tengo un hijo. Este, pero todo a su debido tiempo. No se apuren. El fútbol es correr. La fuerza está en los pies, no en las manos. De hecho, si metes manos, tienes una sanción. Pies, tierra y patear una pelota. ¿Sí? Entonces, las fuerzas del fútbol son unas fuerzas que traen al niño hacia la tierra. Pero, disculpa, en mi gesto sería así, como aventar una roca. Entonces, en vez de que sea salvaje, que sea gradual. Y esto coincide con el desarrollo del niño. ¿Por qué ocurre el Rubicón a los 9? Si yo lo pudiera dibujar el Rubicón, es como que algo está descendiendo y el Rubicón y esta sensación de desolación, tristeza que todos hemos sentido cuando estamos tristes o deprimidos, se siente aquí, en la boca del estómago. Entonces, gradualmente desciende este espíritu al niño, gradualmente. Entonces, y poco a poco va a tomar cuerpo y conquistar. Por eso el currículo de quinto, de sexto, tiene ese énfasis. Pero si yo lo llevo a jugar fútbol, por ejemplo, en kinder, entonces estoy forzando al niño a una encarnación pronta. Miren, la pedagogía Waldorf es tan sutil que no hace arcilla con niños muy chiquitos, porque los trae, o no hacemos tambores así estridentes como africanos, sino hasta más grandes, claro que hacen batería y tienen su banda de rock. Pero hay esa sutileza del movimiento en el pentatlón, en la gimnasia Bodmer, cosas tan ricas como para que tú te esmeras y de pronto en la tarde los papás dicen, no, yo sí me lo llevo al karate. Tiene que sacar energía. Está bien, pero ¿a qué edad? Entonces, pregunten. Por eso digo, tiene que haber mucho diálogo entre la escuela y la casa. El fútbol no es para niños menores de 9 años. Y la escuela Waldorf tiene ese currículo. Los chiquitos hacen euritmia o hacen juegos u otro tipo de movimiento acorde a su desarrollo. Después, la escuela Waldorf puede tener su losa deportiva, nos vamos a un campeonato interescuelas de fútbol. Claro que sí, cuando esté en quinto, en sexto. Mis alumnos, por ejemplo, yo tuve 24, 18 varones, futboleros a morir. Ya me veían a mí en los campeonatos con mi gorra, mi silbato, que punto por aquí y por acá. Sí, pero ya era la edad, no antes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que estos niños que son como angelitos, de pronto los sacan de este paraíso y los azotan contra la tierra. Y aprovecho para darles la contraposición, el yoga. ¿Por qué no yoga en la escuela Waldorf? No se vamos mindfulness con pequeños. Para ustedes y para mí, espectacular, porque lo necesitamos en nuestra vida. Se nos va a veces la vida en las rutinas y necesitamos nuestro lado espiritual. Pero un niño está en este desarrollo natural. O sea, en verdad dejemos que los niños crezcan solos, en libertad. Pero así como el fútbol o deportes de contacto o de lucha, traen hacia la tierra, el yoga los eleva. Entonces ellos están encarnando lentamente y de pronto es como ahora irse. Entonces tampoco va. Que pueden hacer yoga más adelante en la adolescencia, por ejemplo, es genial. Háganlo, tai chi, kendo, todas estas artes marciales son adecuadas. Y ya vi preguntas que dicen, a ver, natación, sí, la natación sí es adecuada siempre y cuando, pues, sea para niños, por ejemplo, si ya lo relacionan con la clase anterior, son ideales para niños flemáticos, coléricos, pero bueno, ahí habría que ver un poquito el temperamento, pero la natación sí, sobre todo, porque o sea, al estar en el agua, todos ustedes y yo tenemos este sentimiento mesiánico, ¿no? Es una sensación, es la teoría del océano azul, que te sientes rico. Entonces, para los que han nacido por cesárea, por ejemplo, es curar esa sensación en el agua rica, que han tenido un parto difícil. La natación sí es adecuada. El deporte de las niñas, no, es que deporte es competencia. Y un niño de 5 años no está en la edad de competir. Todo es grupal. ¿Qué pueden hacer? Niñas y niños lo mismo, no va por género.
que pueden hacer natación, muchas caminatas al bosque, al parque, o sea, no tienen que ser diferentes lugares. Siempre, todos los jueves o los viernes nos vamos al bosque, al parque, a caminar y a recoger hojas. Eso es lo que deben hacer los niños en el menores de 5 años o de 5 años. Que tiene que ir a taller de culinaria, robótica. No gasten en eso. Espérense hasta, ahorren su dinero para la primaria. ¿Sí? No ocupa ir a clases especiales de inglés. No suma a esa edad. A los 5 no. Ujú. Y luego dice, ¿cuáles serían los talleres extracurriculares ideales para el niño del Rubicón? Lo que hacen en primaria, mucho arte, pintura, mucho de música. O sea, cada niño tiene una afición. Eso que le gusta, si es extra, lo debe profundizar, porque va a sacar, o sea, en el Rubicón es difícil sacar la emoción, así verbalizarla, pero a través del arte va a salir. Entonces hay quienes irán al modelado, otros irán a la pintura, otros irán a los instrumentos, pero la primaria es la edad para que los alumnos sean artistas. ¿Alguien creo que estaba diciendo algo? Sí, muchas gracias. Si no hay otra pregunta, que ya creo que estamos Sí, pasando nos mucho tiempo. pasamos el tiempo, Sí. perdonen, pero no quiero No, más dejar. bien gracias. Les Tania, agradezco. sí, quería que nos comentes dónde te encontramos, qué próximos eventos tienes, porque también quizá algunos padres quisieran conocer más sobre la pedagogía, cursos, talleres. Ujú. Bueno, primero felicitarlos, porque si están en esto y les interesa, es porque realmente están preocupados por dar una muy buena educación a sus hijos. Yo represento una comunidad donde somos un grupo de maestros que trabajamos con adultos, o sea, que nos dedicamos a acompañar familias, capacitar escuelas y difundir la pedagogía. Tenemos algunos cursos para maestros, que son los cursos por grado, que ahorita se están dando, cada uno de los grados de la primaria y secundaria. Tenemos un curso que puede ser para maestros y para padres, que es una introducción a la pedagogía Waldorf, porque este es un camino de toda la vida, donde hay algunos integrantes de ese curso por acá, que los veo. Hola. Tenemos también cursos cortos que duran 3, 4 sesiones que son específicos. Por ejemplo, tuvimos el de bebés, desde el embarazo hasta los 3 años, ese curso regresa. Está terminando el de adolescentes, viene el de pubertad, son como cursos muy focalizados. Hay charlas gratuitas también, me parece que viene justo la de medios, sí, y son muchas personas de diferentes partes del mundo que se suman para darlos. Y sobre todo estamos atentos a sus inquietudes. Si es que alguien quiere saber o profundizar en un tema, pues con todo gusto, díganos, ¿no? O sea, no soy solo yo, sino realmente un equipo muy, muy valioso. Para que estén al tanto, síganos en nuestras redes, así, Comunidad Educativa Turmalina. Allí me encuentran a mí y ahí van a ver todo lo que se viene moviendo. ¿Sí? Los felicito y quedo muy agradecida por la oportunidad. A mí me encanta estar aquí. Gracias. Muchas gracias, Tania. Igual en el grupo de WhatsApp, estimados padres, les vamos a ir compartiendo el enlace del Facebook de la comunidad turmalina para que ustedes también averigüen o si por ahí les gusta, les agrada algún taller, para que compartan también con Tania. Muchas gracias, maestra Tania. Siempre es un honor escucharla y muchas bendiciones. Muy agradecida. Gracias, gracias, gracias. Bien, estimados padres, ahora vamos a continuar con ya presentándoles oficialmente a nuestros maestros tutores. Tenemos el agrado de ya contar con toda nuestra plana docente y les voy a compartir pantalla para que puedan ver con cuál es nuestro equipo con el que vamos a empezar este año. Ahí un ratito, déjame compartir. Ahí está. Ujú.
Ahí le vamos a compartir. Va bien, en nuestro colegio Amarilis va a contar este año con estos maestros tutores de clase. Estamos muy contentos, como les decíamos en el grupo de WhatsApp. El equipo del colegio Amarilis está muy comprometido para brindar lo mejor a cada familia. Y bueno, hemos estado buscando también a maestros Valor, ¿no? Comprometidos con la pedagogía. Y ya conocen a nuestra maestra Janina Ugarte. Ella va a ser tutora de jardín de infancia. Ella es psicóloga educativa, magíster en educación infantil y neuroeducación, magíster en fonoaudiología, especialista en trastornos de neurodesarrollo, actriz de teatro y formándose también como psicoterapeuta antroposófica. Y estamos muy contentos de contar con ella como maestra de jardín de infancia. Nuestra maestra Miluska Suárez, tutora de primer grado, también una gran maestra. Yo ya tuve el placer de ver cómo hacía la clase vivencial con los padres. Ella es maestra en formación Waldorf, cuenta con 9 años de experiencia en la pedagogía Waldorf, mamá Waldorf, también acompañando la educación de sus hijos. Bueno, hasta la actualidad todavía está como mamá Waldorf. Le damos la bienvenida al maestro Alim Pulgar. Él va a ser nuestro maestro de segundo grado, con título profesional en la pedagogía Waldorf. Laboró en el Colegio Miguel Ángel, en el Colegio Yari, en el colegio, bueno, acá se repite, pero también en otros colegios Waldorf. Y también sabemos que es un buen maestro, un gran maestro, y estamos muy contentos de contar como maestro del Colegio Amarilis. Tenemos el agrado de presentarles al maestro Martín Valdeón, también un gran maestro Waldorf, con 16 años de experiencia, con título profesional en nuestra pedagogía Waldorf, laboró en el Colegio Miguel Ángel y en el Colegio Waldorf Cieneguilla. Ahora les presentamos, ya muchos la conocen, a la maestra Olga Villa, maestra Waldorf con 19 años de experiencia, con título profesional en la pedagogía Waldorf. Participó en 3 congresos iberoamericanos de pedagogía Waldorf, de primaria en Chile, Colombia y Brasil. Ella va a ser tutora de 4º grado. Y le damos la cordial bienvenida también al maestro Andrés Velázquez, formándose en la pedagogía Waldorf y muy comprometido también en dar lo mejor de él, ¿no? Y estamos muy contentos de contar con esta plana docente, porque como mamá también tengo esa visión, ese sentir de que nuestros hijos pues tengan lo mejor, ¿no? El mejor acompañamiento. Como nos lo comentó nuestra maestra Tania, pues es muy importante también el que el maestro sienta de lo mejor y nuestros hijos pues van a tener un gran acompañamiento este año. Aún estamos en el proceso de admisión, contamos con vacantes, ya hay muchas familias que se han matriculado, contamos con algunas vacantes. Y si están interesados en seguir en esta pedagogía, en llevar esta educación, llevar tanto para sus hijos como también para ustedes, en casa, estar acompañados con este tipo de maestros y también con el colegio, porque el colegio está muy comprometido en apoyar en todas las familias y también a nuestros maestros, ¿no? Nos escriben al número del colegio, ahí en el WhatsApp está el número del colegio y les vamos a ir compartiendo cómo es el proceso de admisión. Muchísimas gracias, queridos padres. Estamos muy contentos y entusiasmados con esta nueva iniciativa que le hemos puesto pues Colegio Amarilis con amor, inspirados en la pedagogía Waldorf. Y esa es nuestra esencia. Gracias, gracias, gracias. Y así terminamos este webinar. Muchas gracias. Ahí nos saluda el maestro Alim. Y hasta nuestra siguiente charla, que así como estamos comprometidos también con el colegio, estamos comprometidos con la educación aquí de nuestro país, ¿no? Y que más familias se enteren de esta hermosa pedagogía. Gracias, gracias, gracias. Buenas noches.